Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno, pero de lleno, en las cifras de Naturgy Chile para el tercer trimestre de 2025. Exacto. Tenemos un par de análisis financieros aquí sobre la mesa que revelan una caída bastante llamativa en un indicador clave, el famoso EBITDA. El EBITDA, sí. Así que nuestra misión hoy es desentrañar por qué pasó esto y, bueno, qué otras pistas nos dan estos números sobre cómo está la compañía financieramente hablando. Justo. Vamos a revisar, como decís, un análisis específico sobre esa variación del EBITDA y también el informe razonado completo, el de los estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2025. Son documentos densos, ¿eh? Sí, un poco áridos a veces. Un poco, pero la clave está en conectar los puntos, ¿no? Totalmente. Y el punto de partida es potente. Los informes confirman una caída del 30.5% en el EBITDA si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Un 30%. Eso. Es un numerazo. Definitivamente enciende las alarmas o al menos llama mucho la atención. Así que vamos a desmenuzar esto. Dale, empecemos por ahí, por esa cifra que salta a la vista inmediato. De acuerdo. Los números son, digamos, directos. El EBITDA consolidado al 30 de septiembre de 2025 fue de unos 273.681 millones de pesos chilenos. Ujú. En la misma fecha de 2024 había sido de 393.541 millones. Estamos hablando de casi 120 millones de pesos menos. Una diferencia enorme. Ese 30.5% que mencionamos es considerable. Toda la historia. Esta caída tan marcada no refleja necesariamente que las operaciones actuales, las de 2025, hayan ido terriblemente mal. Ah, ok. La principal razón, y los documentos son claros en esto, es que estamos comparando contra un 2024 cuyos resultados estaban, digamos, inflados por un evento contable muy específico, muy extraordinario. Entiendo. O sea, no es que el negocio en sí se haya desplomado un 30% en un año, No necesariamente. sino que la base de comparación, el 2024, era artificialmente alta. ¿Cuál fue ese evento extraordinario? ¿Qué pasó en 2024? El responsable principal, según señalan los análisis, fue la actualización de una provisión contable. A ver, para que se entienda fácil. Es básicamente dinero que una empresa aparta o ajusta en sus libros para cubrir un gasto futuro que es probable o una obligación. Ajá. En este caso, esta provisión estaba relacionada con unos juicios que tenía la filial Metrogas, una filial importante, con Transportadora Gas del Norte, TGN, allá en Argentina. A ver si entiendo bien el mecanismo. ¿Cómo una actualización de provisión, que suena algo técnico, infla tanto el resultado de un año? Parece, no sé, medio contraintuitivo. No es magia, pero sí, tiene un impacto directo en el estado de resultados. Mira, si la empresa reevalúa el riesgo de ese juicio y decide que necesita provisionar menos dinero del que tenía apartado antes, Ok. o si directamente revierte una provisión porque el riesgo bajó mucho o desapareció, esa liberación de la provisión, digamos, se registra como un ingreso o como una reducción de gastos en ese periodo. Ah, claro. Y eso fue lo que pasó, sobre todo en la primera mitad de 2024. Se registró un efecto positivo grande, bastante grande, en los libros asociado a estos juicios con TGN. Y eso, ¡pum!, disparó el EBITDA ese año. Claro. Es como si hubieras estado guardando plata para pagar una multa que al final resultó ser mucho menor, ¿no? Y ese dinero que sobró aparece como ganancia ese año. Exactamente esa es la idea. Por eso, al comparar 2025 contra ese 2024, con esa ganancia extra contable, la caída parece enorme. Precisamente. Y ojo, este efecto no solo golpeó al EBITDA. Los documentos indican que también es la causa principal detrás de la disminución del 35,7% en el resultado de explotación. Otra medida de beneficio operativo. Exacto. Otra medida clave. Cayó también fuerte en 2025 comparado con 2024. Es como un efecto dominó contable, ¿viste? Todo conectado a esa provisión TGN. ¿Y mencionan algo sobre cómo terminó ese asunto del juicio en 2025? Porque si la provisión se ajustó en 2024, ¿qué pasó después con el juicio en sí? Sí, lo mencionan, y es un matiz importante. En 2025 se llegó a un acuerdo definitivo, o sea, se cerró el tema,
pusieron fin a esos juicios con TGN. Bien. Y este acuerdo generó también un efecto financiero positivo en los resultados de 2025, antes de impuestos, de unos $20 millones. O sea, También hubo un efecto positivo en 2025 por el cierre. exacto. Pero fue mucho menor que el gran ajuste positivo que se registró en 2024. Por eso la comparación interanual sigue siendo tan desfavorable. Perfecto, ahora sí queda muy claro. El titular del menos 30,5% tiene ese gran asterisco, ¿no? El efecto TGN de 2024. Ahora, si miramos un poquito más adentro, debajo del capó, ¿cómo se distribuyó este impacto entre las diferentes áreas de negocio de Naturgy Chile? Los informes suelen desglosar por sector. Exacto. El análisis sectorial nos da más detalle. Y sí, confirma dónde estuvo el epicentro del efecto TGN. Me imagino que en el sector distribución, que es donde está Metrogas, la empresa del juicio, ¿no? Así es, diste en el clavo. Este sector muestra la caída más grande en EBITDA, 101.34 millones de pesos menos que en 2024. Es prácticamente todo el descenso consolidado viene de ahí. ¡Wow! Y la razón, como bien supones, es ese resultado excepcionalmente alto que tuvo Metrogas en 2024 por la actualización de la provisión TGN. Ahí no hay mucho más misterio. Vale, ¿y qué pasó con el sector comercialización y transporte, que agrupa otras sociedades? Creo que Gas Pacífico, Inergy. Esas. También mostró una disminución en el EBITDA, de unos 21.625 millones de pesos menos. Pero aquí la causa no fue directamente TGN, ¿o sí? Porque esas son otras empresas. No, aquí los documentos apuntan a otras razones. Por un lado dicen menores volúmenes de venta de gas hacia el propio sector de distribución. O sea, Metrogas y Gas Sur les compraron menos gas a estas filiales. Entiendo, menos venta interna, digamos. Exacto. Y por otro lado mencionan el impacto del escenario energético internacional. Este ya es un factor más amplio, ¿no? Relacionado con precios, disponibilidad global de energía, que afecta más a los negocios de comercialización. O sea que, mientras distribución sintió el eco contable del pasado, comercialización sintió más las presiones del mercado real y del contexto global, podríamos decir. Es una buena forma de verlo, sí. Creo que captura bien la diferencia. Interesante esa distinción. Y el último sector que mencionan, el de inversiones. ¿Cómo le fue? Bueno, acá hay una pequeña nota positiva, digamos. Este sector tuvo un aumento en su EBITDA. Modesto, pero aumento al fin. 3.107 millones de pesos más que en septiembre de 2024. Un pequeño contrapunto. ¿Se sabe por qué subió? ¿Alguna inversión que empezó a dar frutos o algo así? El informe no entra en ese detalle específico, la causa de esa subida en inversiones, pero bueno, su impacto es mínimo en la cifra global. Lo relevante es que, al conectar los puntos, la historia dominante, la que explica el gran número, sigue siendo ese evento extraordinario en Metrogas, en distribución, en 2024. Eso distorsiona toda la foto interanual. Entendido. Ok, entonces, salgamos un poco del EBITDA. Una empresa tiene, como decíamos, muchos otros signos vitales. ¿Qué más nos dicen los informes sobre el desempeño en este tercer trimestre de 2025? Miremos la última línea, la utilidad neta, la ganancia final. Bueno, como era de esperar después de ver la caída en el resultado operativo, la utilidad atribuible a los propietarios también bajó significativamente. Cayó un 37,2%, situándose en 125.121 millones de pesos. Es bastante consistente con la caída del EBITDA y del resultado de explotación. Tiene lógica. Menos beneficio operativo suele traducirse, al final, en menos utilidad neta. Sí, tiene toda la lógica. ¿Y qué pasó con la deuda? Hay un ratio que siempre se mira con lupa, ¿no? El de deuda financiera neta sobre EBITDA. ¿Cómo se comportó ese? Ajá. Y aquí hay algo que llama la atención. Porque a pesar de esa fuerte caída interanual del EBITDA que venimos discutiendo, Sí. el ratio deuda financiera neta EBITDA se mantuvo estable en 0,4 veces. Esto si lo comparamos con el cierre de diciembre de 2024. Espera, ¿cómo? ¿Estable? Pero si el denominador, el EBITDA, bajó tanto, no debería haber subido el ratio. Eso indicaría mayor endeudamiento relativo, ¿o no? A menos que la deuda neta también haya bajado mucho. Es una excelente pregunta.
El informe no lo desglosa al detalle milimétrico, pero hay varias posibilidades. Podría ser, como decís, que la deuda financiera neta, que es la deuda total menos el efectivo y equivalentes, haya disminuido en ese periodo, entre diciembre 2024 y septiembre 2025. Podría ser. O quizás, el EBITDA que se usa para calcular ese rato específico, a veces usan proyecciones anualizadas o algún ajuste no haya caído tan drásticamente como la comparación puntual trimestre contra trimestre que vimos al principio. Ya veo. En cualquier caso, un ratio de 0.4 veces es considerado bastante bajo en general para empresas de este tipo de infraestructura, servicios públicos. Lo que sí sugiere es que el nivel de endeudamiento relativo está, digamos, controlado. O sea que a pesar del ruido en el estado de resultados por el efecto TGN, la estructura de la deuda parece estable. Podría ser un indicio de gestión financiera prudente, ¿no? Exacto. Podría interpretarse así, como una señal de salud estructural a pesar de la volatilidad en el resultado puntual. Interesante esa estabilidad por debajo. Bueno, pasemos a la operación en sí, a la calle, digamos. ¿Cómo anduvieron las ventas de gas y los clientes en Chile? Acá tenemos una imagen, con claroscuros diría. Por un lado, las ventas físicas de gas de Metrogas bajaron un 4.5%, y las de Gas Sur, la otra distribuidora en Chile, bajaron un 5.0%. Esto comparado con el mismo periodo de 2024. O sea, menos volumen vendido. Menos volumen. ¿Pero perdieron clientes o qué pasó con la base de clientes? No, y ahí viene el contraste. El número total de clientes de gas en Chile, sumando ambas, subió un 1.4% respecto a diciembre de 2024. Llegaron casi a los 984,000 clientes. O sea, más clientes, pero... Menor consumo promedio. O menor consumo en algunos segmentos clave como el industrial. Exacto. Más clientes, pero menor volumen total. ¿Ya aquí puede deberse eso? ¿Es un tema de precios más altos que frenan el consumo? ¿La situación económica general que hace que la gente cuide más el gasto? ¿Quizás la competencia de otras energías como la electricidad está pegando más fuerte? Los informes no dan una respuesta directa a eso, ¿eh? Pero sí mencionan, por ejemplo, la volatilidad de la demanda industrial, que está muy ligada a los ciclos económicos y a los precios de los commodities. Y también vuelven a mencionar el escenario energético. Podría ser una mezcla de todo, ¿no? Podría hacerse. Quizá un invierno menos frío que el anterior, clientes residenciales cuidando el consumo por la economía, o, efectivamente, decisiones de clientes industriales grandes que miran los precios relativos de los combustibles y cambian si les conviene. Es algo para seguir mirando de cerca. Sí, definitivamente. Y mencionaste que las ventas del sector comercialización a terceros, esas sí subieron un poquito. Sí, esas tuvieron un ligero aumento, un 0.4%. Esas son ventas fuera de las distribuidoras propias, a otros clientes. Vale. ¿Y en Argentina, donde también operan con Naturgy No Hay Gas Market, cómo fue allá? Allá la caída en ventas físicas fue más pronunciada todavía, un 8.7% menos que el año anterior. Uy, casi el doble de caída que en Chile. Sí, más fuerte. Sin embargo, curiosamente, también aumentó ligeramente el número de clientes allá. Llegaron a 586,000. Así que el patrón es similar a Chile, más clientes, menos volumen, pero la caída del volumen es bastante más marcada en Argentina. Bien, entonces si resumimos estos indicadores operativos, la base de clientes crece en ambos países, lo cual es bueno, es una base para el futuro, pero el volumen de gas que logran vender está cayendo, sobre todo en Argentina. Y eso, sumado al efecto contable TGN, explica la caída de beneficios. Exacto. El crecimiento de clientes es la base, sí, pero el desafío está en reactivar o al menos mantener el consumo por cliente. Y eso depende de muchísimos factores, económicos, de mercado, climáticos. Claro. Ahora, echemos un vistazo rápido al balance general. Esa foto de lo que tiene y debe la empresa. ¿Hubo cambios importantes ahí comparado con el cierre de 2024? Sí, hubo movimientos significativos. El total de activos creció bastante, en unos 194,000 millones de pesos. Y el gran protagonista de ese aumento fue el efectivo y equivalente. La caja, digamos. Subió casi 175,000 millones. ¡Wow! ¡Tanta caja! ¿De dónde salió todo ese dinero? Sobre todo si decías que pagaron una parte importante del acuerdo TGN. Buena pregunta. La fuente principal fue una emisión de bonos que hizo Metrogas en mayo de 2025. Salieron a buscar fondos frescos al mercado y los consiguieron. Ah, ok. A eso se suma la generación normal de caja del negocio, lo que entra por las ventas.
Si bien hubo salidas importantes, como ese primer pago por el acuerdo TGN, mencionan unos 60 millones de dólares, que no es poco. No, para nada. Las entradas por la emisión de bonos y la operación fueron mayores en el periodo. Por eso aumentó tanto el efectivo. Entendido, se financiaron bien en el mercado. ¿Y qué pasó del otro lado del balance, con los pasivos y el patrimonio? El total de pasivos también aumentó, pero menos que los activos, unos 74.000 millones. Pero acá la historia es más movida, digamos. Por un lado, la deuda financiera subió, lógicamente, por la emisión de bonos. Subió unos 121.000 millones. Claro. Pero, atención, hubo una disminución enorme de más de 115.000 millones en la cuenta otros pasivos no financieros. Una caída muy grande ahí. Y esa caída tan drástica en otros pasivos no financieros, ¿tiene algo que ver con el famoso juicio TGN que ya cerramos? Exactamente. Es la contrapartida contable de la resolución del juicio. La provisión que existía antes, que estaba registrada ahí, en esa cuenta, desaparece al cerrarse el caso. Ah, Una parte de esa provisión se convierte en una cuenta por pagar específica por el acuerdo al que llegaron, y esa cuenta por pagar sí aumentó, claro. Y el resto, si la provisión original era mayor al monto final que acordaron pagar, simplemente se revierte, se elimina, limpiando ese pasivo del balance. clarísimo. O sea, el acuerdo TGN reconfiguró totalmente esa parte del pasivo. Es el reflejo en el balance del cierre de ese capítulo legal. Tal cual. ¿Y el patrimonio? ¿Subió? ¿Bajó? El patrimonio neto aumentó en unos 119.000 millones. Esto se explica principalmente por la utilidad que generaron durante el periodo, esos 125.000 millones que mencionamos. Aunque a ese aumento hay que restarle los dividendos que se pagaron a los accionistas en el periodo. El neto de eso dio un aumento de patrimonio. ¿Y el flujo de caja neto del periodo? Al final del día, ¿terminaron con más o menos caja que el año anterior? Terminaron con bastante más caja. El saldo final de efectivo fue significativamente mayor que el del año anterior. Si comparas septiembre 2025 con septiembre 2024, tenían unos 94.000 millones más. O sea, se fortaleció la liquidez. Mucho. El informe destaca que esto se debió principalmente a las actividades de financiamiento. La entrada de dinero por la emisión de bonos fue más grande que las salidas por mayores pagos de dividendos en comparación con 2024. Es otro punto clave. Decisiones financieras estratégicas, como emitir deuda y cerrar litigios, transformaron el balance y fortalecieron la posición de liquidez de la compañía durante este periodo. Muy interesante cómo se movieron esas fichas financieras, ¿no? Bueno, finalmente, los informes siempre dedican un espacio a los riesgos y al entorno regulatorio, algo que es fundamental para una empresa de servicios públicos como esta. Absolutamente crítico. Los números son una foto, sí, pero el entorno y los riesgos son la película completa, digamos. Son los que definen el futuro. ¿Cuáles son los principales riesgos que identifican ellos y cómo dicen que los manejan? Mencionan varios. El riesgo de abastecimiento de gas, o sea, quedarse sin gas para vender, lo ven bajo y argumentan por qué. Tienen contratos a largo plazo, acceso al terminal de GNL en Quintero, importaciones desde Argentina, cuando se puede, claro, y sistemas de respaldo. Parece cubierto. Bien. En cuanto a la demanda, la ven estable en el segmento residencial y comercial, pero más volátil en el sector industrial, que depende más de la economía y de los precios de otros combustibles, lo que hablábamos antes. Entendido. ¿Y los riesgos financieros? Tasas de interés, tipo de cambio, inflación. Dicen que los gestionan activamente. Y dan un punto importante. La mayor parte de su deuda está denominada en pesos chilenos o en UF, la Unidad de Fomento Chilena, que está indexada a la inflación local. Ah, eso es clave. Sí, hablan de un 64% en pesos, CLP, y un 26% en UF, después de usar coberturas financieras. Esto limita mucho el riesgo si el dólar se dispara, por ejemplo, porque su deuda no está mayormente en dólares. Claro, están más expuestos a la UF y a las tasas locales. Exacto, y presentan análisis de sensibilidad, ¿viste? Dicen cuánto les afectaría un cambio en las tasas, en la UF o en el dólar, y los números que muestran parecen indicar que lo tienen bastante acotado, bajo control. El riesgo de crédito, o sea, que los clientes no paguen, lo ven bajo en el segmento masivo por las condiciones de pago y la posibilidad de cortar el suministro si no pagan. Suena a que tienen los riesgos financieros bastante mapeados y controlados, ¿no? Al menos en Chile. Parece que sí, al menos eso transmiten los informes. Y la regulación, que suele ser un tema sensible en este sector. Sí, y distinguen claramente entre Chile y Argentina. En Chile dicen, la ley principal es antigua, de 1931, pero se modificó bastante en 2017.
y señalan que hay un proyecto de ley nuevo dando vueltas en el Congreso desde 2022, que busca modernizar el mercado del gas. Es algo a tener en el radar, claro, pero no parece ser un cambio inminente o disruptivo ya mismo. Ok, un tema a observar a futuro en Chile. ¿Y el panorama en Argentina? Que ya vimos que las ventas cayeron más allí, y mencionaste los juicios TGN. ¿Cómo ven la regulación allá? Ahí la situación es descrita como bastante más compleja. Reconocen que hubo aumentos de tarifas en 2024 y mencionan ajustes en 2025. Pero el informe es bastante claro. No han sido suficientes para compensar la altísima inflación que tiene el país. Uf, Mencionan decretos y resoluciones específicas, DNU 5523, Resol 2025-559, o sea, normativa reciente que intenta ajustar tarifas en medio de ese torbellino inflacionario argentino. Pero la conclusión implícita es que, en términos reales, las tarifas han perdido valor, y eso inevitablemente golpea los resultados de las filiales argentinas. claro, operar en Argentina con esa inflación y esa incertidumbre regulatoria debe ser como, no sé, intentar correr sobre arenas movedizas a nivel financiero, ¿no? Un desafío constante. Bien. Bueno, es una muy buena imagen, sí, y subraya, creo yo, el último gran insight de este análisis. Más allá de los números internos y de los efectos contables puntuales como fue lo de TGN, los factores externos son cruciales. La gestión de riesgos financieros en Chile parece sólida, pero el entorno regulatorio y la inflación galopante en Argentina se perfilan como un desafío persistente y bastante significativo para los resultados consolidados de Naturgy. Es la papa caliente, digamos. Bien, bueno, demos una vuelta final entonces y recapitulemos. ¿Con qué nos quedamos de todo este análisis de los números de Naturgy Chile al tercer trimestre de 2025? Yo diría que lo principal, lo primero, es entender bien esa llamativa caída del 30,5% en el EBITDA. No es una señal de un colapso operativo repentino en 2025. Exacto. Se debe en gran medida a la comparación con un 2024 que estuvo inflado por ese ajuste contable extraordinario relacionado con el juicio TGN en Metrogas. Hay que quitarle ese efecto a la comparación. Totalmente. Es más un eco del pasado que una noticia fresca sobre el desempeño de 2025. Aunque, ojo, sí vimos desafíos reales en 2025, ¿no? Menores volúmenes de venta, especialmente en Argentina, Sí, eso también es parte de la historia. y un entorno energético y regulatorio que no es precisamente un camino de rosas, ni en Chile, ni mucho menos en Argentina. Hemos desgranado, creo, cómo un evento contable puntual puede distorsionar las comparaciones anuales y por qué siempre hay que mirar más allá del titular, ¿no? Vimos también una gestión financiera que parece activa. Emitieron deuda, cerraron litigios importantes, mantuvieron a raya el endeudamiento relativo y reforzaron bastante la caja. Sí, la posición de liquidez mejoró mucho. Y, por supuesto, vimos la influencia innegable del entorno, sobre todo ese complejo y desafiante escenario argentino. Los documentos al final pintan una empresa que navega aguas complicadas, sin duda, con variaciones en sus indicadores clave, pero que parece gestionar activamente sus finanzas y sus riesgos. La base de clientes crece, que es positivo, pero falta que eso se traduzca en más volumen vendido. Ahí está el desafío operativo. Y ahí queda la pregunta abierta para el futuro, ¿no? Para los próximos trimestres. ¿Cómo van a evolucionar esos volúmenes de venta, tanto en Chile como en Argentina? Y sobre todo, ¿cómo va a impactar el persistente desafío inflacionario y regulatorio argentino en los resultados consolidados de ahora en más? Ahora que la comparación ya no va a estar tan distorsionada por aquel efecto TGN de 2024. Claro, ahora veremos la foto más limpia. Exacto. Ese va a ser el verdadero termómetro de la operación en los próximos periodos. Un punto clave para seguir observando, sin duda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada en los números de Naturgy Chile.